Quiere decir que son los cuidados que ustedes le van a dar a una persona ante una situación de un accidente, ¿no? Entonces, si nosotros nos encontramos presentes, lo primero que tenemos que es mantener la calma, recordar los pasos y ayudar a esta persona. ¿Por qué? Porque si no mantenemos la calma, nosotros como conocedores de esto, las demás personas no lo van a hacer, ¿no? Y la persona que tiene el accidente, si es que está consciente, entra en pánico. Y si, bueno, pues está inconsciente, vamos a generar mucha gente que se aglomere y que se amontone en un solo lugar. Entonces, ¿qué debemos recordar que son los primeros auxilios? ¿No? Sus principios son conservar la vida, evitar que existan complicaciones, ¿ya? Ayudar a la recuperación mientras que llega el centro de asistencia, ¿no? Que pueden ser la posta o, por ejemplo, también los paramédicos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tratar de mantener consciente a la persona y darle la primera ayuda mientras que llega las personas que verdaderamente van allá a colocar o pues van a suministrar medicina o lo van a trasladar a a un hospital, ¿ya? Ahora, algo que nosotros también tenemos que diferenciar es el shock. ¿Qué es el shock? El shock nos dice que es una afección potencial mortal en una persona. ¿Qué pasa? Cuando una persona se desmaya, lo primero que va a empezar a faltarle es el oxígeno. Y nosotros necesitamos oxígeno para respirar. Entonces, si esta persona se desmaya, ¿qué necesitamos? No la vamos a poder hacer respirar, no la vamos a poder decir, señor, señora, despiértese y respire, no, sino que necesitamos, mediante una técnica, hacer que esta persona mantenga oxigenado el cerebro. Recordemos si una persona se desmaya y entra en shock, al faltarle el oxígeno en el cerebro, luego podemos tener una cuadraplegia o una paraplegia, ¿no? Y no queremos eso. Entonces, la forma de que nosotros podamos evitar es, así como vemos acá en la señora, ¿no? Más o menos de aquí a acá hay unos 30 centímetros de alto, ¿ya? Debemos de buscar algo o de repente alguien que pueda sostener los pies de la persona que ha entrado en shock. Puede ser un accidente que sea en la calle o puede ser también en el hogar. Si ustedes tienen un banco o tienen una caja o algo, pueden utilizarlo. Ahora, la persona va a tener acá un ángulo, ¿no? El hecho de que se levanten las piernas va a generar un ángulo. ¿Y eso qué le va a ayudar a la persona? Que todo su sangre y el oxígeno pueda llegar hasta dónde? Hasta el cerebro. Entonces, no, exacto, no le va a faltar oxígeno en el cerebro. Y esa persona va a poder recibir los cuidados más adecuados cuando llegue un paramédico, ¿no? Ahora, otra característica que vemos en esta señora, ¿qué puede ser? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es observador? Exacto, ¿no? La cabeza está a un lado. Elizabeth, dime, Elizabeth. ¿Oli? Allá. Muy bien. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la cabeza de Nora se encuentra a un lado. ¿Por qué? Porque si esta persona, después de haber entrado en un shock o después de haberse desmayado, vamos a suponer que recuperar el conocimiento por A o B, ¿qué va a suceder? De repente va a querer vomitar. ¿Y qué pasaría si la persona la tenemos boca arriba y va a vomitar? Se va a atorar
con su propio vómito. Y de repente el shock o el accidente no la mata, pero sí la mata el ahogo por el vómito. Entonces, sí, suena asqueroso, ¿no? A mí también me da un poco de asco eso. Sin embargo, ¿qué debemos hacer ligeramente? Obviamente que cuando nosotros vemos, ahorita estamos chicos definiendo términos, ¿ya? Solamente estamos definiendo los términos que vamos a usar para que ustedes puedan comprender la especialidad. No quiere decir que ni bien una persona se desmaya, ustedes le levantan los pies y le voltean la cabeza. No, ojo con eso, ojo con eso. Entonces, la persona se tiene que colocar la cabeza de un lado por si al despertar quiere vomitar. Si vomita, simplemente va a caer al piso o se va a ensuciar ella, pues no. Pero cuando nosotros estamos con una persona que está en shock, tenemos que estar pendientes de su reacción. Ahora, entonces, debemos, chicos, recordar que cuando una persona está en shock, debemos de levantarle los pies cierta altura, de 30 centímetros o un poco más. No tampoco podemos levantarle los 90, ¿ya? O sea, no puede estar en esa posición recta. ¿Por qué? Porque eso va a permitir a que las piernas solamente se irriguen de oxígeno y de sangre. Ya no va a llegar a la cabeza. Entonces simplemente tiene que quedar en un ángulo de 60 grados. En esta posición, acá, vamos a obtener nosotros un ángulo de 60 grados aproximadamente, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar. Ahora, ¿qué más debemos de definir en este momento? Debemos definir cuáles son las principales tipos de causas de shock, ¿no? ¿Qué te puede causar un shock? Para que ustedes puedan comprender esto, ¿no? Puede haber un shock cardíaco, personas que puedan sufrir del corazón, ¿no? Empiecen a sentir punzadas, ¡pah!, desmayan, ¿no? Entonces, a veces, si nosotros nos encontramos con una persona que ha tenido un shock, que se ha desmayado, sabemos que debemos lo primero que es llamar a un paramédico al 911, ¿no? En otros países, acá es el 105. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Nosotros debemos de llamar a un paramédico, al hospital o a la policía para que acudan rápidamente al lugar. Pero acto seguido, así rápidamente, después de captar los signos vitales de esta persona, de repente debemos de cerciorarnos si tiene una herida, un marcapaso o algo, para saber qué puede ser lo que le originó este shock, ¿no? Ahora, también hay el shock hipovolémico, ¿no? Cuando les falta la sangre a las personas. ¿Qué quiere decir? Que la irrigación de su sistema sanguíneo no es bueno, no es el adecuado y por eso sufren un shock. Ahora, también está el shock anafiláctico. ¿Qué quiere decir el shock anafiláctico? Por ejemplo, yo soy alérgica a los langostinos. Si yo como langostinos, me muero, ¿no? Rápidamente empieza todo mi brazo a ponerse rojo y en algunas personas, ¿qué pasa con las alergias? Se les empieza a cerrar las vías respiratorias. Entonces, como ya no pueden respirar, a esto se le conoce con el nombre hipovolémico. El no poder respirar. Y cuando no podemos respirar, entramos en shock. ¿Ya? Otra cosa puede ser también el shock séptico. ¿Cuántos de ustedes han hecho una herida? ¿No? A veces la herida se hace rojo por el contorno, ¿no? Empieza como que a infectarse ligeramente, pero como son heridas superficiales, con alguna asepsia rápidamente pasa y se cura. Pero cuando son heridas muy profundas, acarrean infecciones muy fuertes que hasta se pueden gangrenar, ¿no? Entonces, también puede ocurrir un shock séptico. Ahora, también hay cuando las personas sufren de un golpe en el cerebro, ¿no? También puede quedar en un shock neurológico, se le conoce a esto.
Por eso es recomendable que cuando una persona se golpea la cabeza, no duerma, ¿no? Nosotros dicen, se golpeó la cabeza, que vaya a descansar. No. De preferencia es que si se golpeó la cabeza, mantenerla despierta, consciente, hacerle preguntas, hacer que esta persona se distraiga. ¿Para qué? Para que su irrigación sanguínea del cerebro se mantenga activa, ¿ya? Y esto pues, y al mantenerse activa, ¿no? Vamos a poder darnos cuenta si tiene algún problema. ¿Por qué? Porque cuando una persona se golpea la cabeza, en el momento solamente le duele la cabeza. Pero con el paso de las horas, ¿no? A veces hay algunas personas que empiezan a sangrar o algunas personas que de repente se les cae el ojo, se les cae la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque han tocado una parte importante del cerebro que está afectando a su gesticulación. Entonces, lo más recomendable no es cuando uno se golpea la cabeza y son golpes muy fuertes, ir pues al doctor para que te saquen una tomografía, pero en el momento a veces no tenemos ni el dinero ni nada, ¿no? Entonces lo más práctico es, como ya les dije, el primer auxilio es mantener despierta a esta persona, ¿ya? Ahora, ¿qué más podemos encontrar, no? Hay medicamentos también que nos ayudan, por ejemplo, a bajar la ritmo cardíaca, la presión arterial, ¿no? Y a veces con estos medicamentos que sirven para calmar a algunos pacientes, les puede generar un shock. Entonces debemos de tener cuidado también con el tipo de medicina que estamos ingiriendo o que ingiere algún familiar. Ahora, chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál sería el tratamiento? De acá les voy a pasar el archivo, ¿ya? Acá nos dice cuáles son los tratamientos, por ejemplo, para un shock hipovolémico, ¿no? Dijimos que el hipovolémico tiene que ver con la irrigación de la sangre, ¿no? Normalmente nosotros tenemos de 4 a 5 litros de sangre en nuestro cuerpo y a veces ese volumen baja, ¿no? Muchas veces por algunas enfermedades o por una mala nutrición. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Como ya les dije, siempre, siempre debemos de llamar al hospital. ¿Para qué? Para que venga rápidamente la patrulla, ¿no? A llevarse a la persona. Y cuando nosotros llamamos, ¿qué debemos de decir? La situación del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó en sí? Por ejemplo, vamos a suponer que Andrés se desmaya, ¿no? Y tiene un shock hipovolémico. Yo llamo automáticamente al hospital y digo, ¿no? Emergencia, ¿no? Acá tenemos un señor, un joven de aproximadamente 30 años de edad que ha sufrido un shock hipovolémico. ¿Para qué? Para que la persona que me está escuchando le diga, al paramédico que va a ir con, ¿cómo se llama el carrito? Se me fue el nombre del carrito La donde camilla. va la camilla, no, es La ambulancia. la ambulancia, ¿no? Gracias. Entonces, ¿para qué? Que el doctor, ¿no? Que está en la ambulancia sepa qué cosas llevar y sepa qué es lo que va a tratar. ¿Por qué? Porque si nosotros no le decimos eso, vamos a suponer que no llevó lo que necesita. ¿Qué va a suceder? Va a llegar y va a hacer lo mismo que ustedes, darle el primer auxilio. Y estamos perdiendo tiempo, porque si yo ya le estoy dando el primer auxilio, la ambulancia en el momento que llega debe de continuar y ya llevarlo al hospital, ¿no? Entonces,
Recordemos que el primer auxilio es mantener la vida de la persona que le ha ocurrido un accidente. Entonces, si ustedes de repente no tienen celular y ven que hay mucha gente que se encuentra ahí, no podemos decir alguien llame a la ambulancia, porque nadie lo va a hacer, nadie, ¿no? Todo el mundo se centra en escuchar y en ver y en el chisme, pero nadie se va a atrever. Entonces, si yo me encuentro en la calle y necesito que socorran a una persona, ¿yo qué puedo decir? Joven, usted, ¿no? Y señalando a alguien, dándole la orden a alguien que llame a la ambulancia, ¿no? Mientras que yo estoy dando los primeros auxilios. Entonces, recordemos que esto es un momento en el que se da en segundos, que todo debe de ocurrir así, de continuo, de ya. No nos podemos olvidar, ¿no? Ahora sí. Entonces, recordemos esto, ¿no? Que debemos de llamar a la ambulancia, ¿no? Si es que podemos, llamar a la ambulancia, ¿para qué? Para explicarle quién es, si es hombre, si es mujer, qué es lo que tiene, qué ve usted en la situación, ¿no? Porque de repente en las manos tiene unas pastillas, de repente en la boca está escupiendo algo o tiene algo atorado. Entonces, todas esas características nosotros debemos de darle a la ambulancia, ¿no? Y siempre, si es que no podemos nosotros llamarlo, dirigirnos a alguien con exactitud. ¿Por qué? Porque en este momento ocurre algo así como cuando estamos en el Zoom, ¿no? Que a todos los muchachos, a ver, el voluntario para que me lea este versículo. Nadie lee el versículo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que decir? A ver, Andreas Matt lee el versículo. Lenner lee el versículo para que lo lea. Algo así funciona cuando nosotros estamos en un accidente. Ya, chicos. El segundo paso que nosotros debemos hacer es mantener a la persona caliente. Recordemos que cuando nosotros baja nuestro volumen de sangre, empieza a darnos frío, ¿no? Y empezamos a entrar en hipotermia, ¿no? Empezamos a congelarnos. Debemos de mantener caliente a la persona, ¿no? De repente si tenemos una casaca encima o no tenemos nada, pedir a alguien que esté cerca y que nos pueda prestar, ¿no? Ojo con esto, ¿por qué? Porque también no sabemos exactamente si esta persona tiene en sí un shock hipovolémico. Entonces, debemos de siempre no abrigarla tanto. Como vimos anteriormente en la imagen de acá donde está la señora, ella está ligeramente abrigada, ¿no? De la cintura hacia los pies. ¿Para qué? Porque como nosotros no conocemos a esta persona, no sabemos qué tiene, solamente podemos inferir algunas cosas y de acuerdo a eso podemos tomar ciertas decisiones, ¿no? El tercer punto que es colocarla, como ya les había dicho, acostada, ¿no? Si la persona se quedó, por ejemplo, media torcida, se quedó, como por así decirlo, pues, ¿no? Boca abajo, ¿qué debemos de tratar de hacerla? Que esta persona se acueste horizontalmente, ¿ya? Ahora, si es que la persona se ha desmayado, no vamos a encontrar fractura, porque si la persona se ha caído de un piso, ahí sí es recomendable no moverla hasta cerciorarnos que todos sus huesos estén completos, estén sanos, ¿no? Entonces, ya esto es lo que nosotros vamos a seguir colocando, ¿no? Haciendo que la persona se acueste horizontalmente, como ya les había dicho, que sus pies se eleven unos 30 centímetros, ¿no? Entonces, 30 centímetros es más o menos la altura, el ancho de un cuaderno, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá un cuaderno. Esto más o menos mide 30 centímetros, no más calculo así. Si es que yo no tengo algo a la mano, busco a una persona para que le pueda sostener los pies, ¿no?
Ahora, como ya habíamos dicho, la cabeza la podemos colocar moviéndosela a un costado, siempre y cuando teniendo en cuenta que no tenga una fractura en la cabeza, ¿no? No esté sangrando en ese momento. Ahora, a veces las personas intentan despertar a la persona que ha caído en shock y hacerla tomar agua. No, es un grave error hacerlas ingerir agua. ¿Por qué? Porque tanto su vía respiratoria como la vía digestiva hay un punto en el que estas dos se conectan. Entonces, la persona no está consciente y esas vías no saben en ese momento qué función están cumpliendo. Y al poder darle agua, puede ingresar directamente a los pulmones. Entonces, no podemos darle a ingerir agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en shock. Ahora, si nosotros vemos, ¿no? Que tiene alergia, que de repente tiene enrojecido los brazos, de repente tiene enrojecido el cuello, ¿no? Porque cuando hay una alergia normalmente se enrojece acá. Esta parte de las amígdalas, se enrojece los brazos. Entonces, debemos de revisar a la persona. Ahora, como ya les dije, ¿no? Y siempre debemos estar pendiente de qué, de que si ya están llamando la ambulancia, no se olviden de la persona a la que ustedes le dijeron que llegaba, porque la ambulancia no debe demorar mucho. Entonces, no solamente es darle la orden a alguien, sino también preguntarle qué te dijeron, ¿no? Para que sepa que en verdad estás monitoreando a esta persona. Ahora, algo más que nosotros debemos hacer es también verificar los signos vitales, ¿no? Ni bien nosotros vemos a la persona, como les digo, esto ocurre en un momento, ocurre en un momento así, en cuestión de segundos. Una persona se desmaya, yo automáticamente llamo al paramédico o pregunto a alguien que lo haga, le doy la orden para que alguien lo haga. Y en ese momento yo también coloco a la persona en horizontal, le levanto los pies y veo si está respirando, veo si de repente tiene algo atorado en la garganta, ¿no? Entonces, todo en ese momento debemos de hacerlo rápidamente, ¿ya? Ahora, algo más que debemos hacer, ¿no? Acá vamos a ver qué pasaría si hay un shock anafiláctico. Recordemos que el shock anafiláctico tiene que ver con las alergias, como ya lo habíamos dicho. Y a veces esto puede ocurrir cuando estamos de repente en un restaurante o cuando hay personas que no saben que son alérgicas a algo. Por ejemplo, ustedes dirán, hermana, ¿y cómo sabe usted que es alérgica a los langostinos si nosotros como adventistas no comemos langostinos? Y aquí va mi historia. En la universidad yo me fui de viaje con los compañeros por estudio y la señora a la que llegamos nos dice, fui a Piura, y la señora a la que llegamos nos dice, jóvenes, no hay ceviche, no hay ceviche simple, solo hay ceviche mixto. Yo le digo, señora, yo no como ceviche mixto, ¿no? Yo solo como simple. Entonces mis amigas me dijeron, Margot, pero fácilmente, te comes el pescado y lo demás nos das a nosotros. Y yo dije, bueno, buen punto, ¿no? Y pedimos el ceviche. Yo empecé a repartir todos los langostinos a todas mis compañeras y empecé a comer como no hubiera pasado nada. Yo ni siquiera comí, chicos, el langostino. No lo he comido, porque si lo comía, posiblemente no estaría ahorita viva, ¿no? Entonces, yo lo único que hice fue coger según yo era el pescado, y lo metí a la boca. Y sentí como que si estuviera duro. Y dije, qué raro, no se ha cocido bien con el limón, ¿no? Y como no podía masticarlo, simplemente así como que lo chupé y trataba de masticarlo. Y no se podía, cogí una servilleta y lo boté, ¿no? Cuando yo lo he botado y le he abierto para que nadie se dé cuenta en la mesa, me he dado cuenta, no, sino que era pues parte del langostino.
En ese momento, ahí, acto seguido, empezaron mis brazos a ponerse rojos, totalmente rojos y a salir ambos, ¿no? Y después empezó a picarme el cuello. Y mis amigas me dicen, Margot, ¿qué te sucede? Estás roja, pareces un cangrejo. Y yo totalmente me puse roja, los brazos, la garganta, y yo me di cuenta, no, soy alérgica. Y como yo sé que soy alérgica a otras cosas, en ese momento yo sé qué tomar. Y bueno, pues cuando yo viajo, llevo mi pastilla para la alergia porque digo, nunca se sabe si va a haber al lugar en el que voy, ¿no? Entonces, tomé la pastilla para la alergia, pasarían unos 15, 20 minutos y empezó a bajarme todo, pues. Pero imagínense ustedes, simplemente fue el hecho de probar el langostino y yo supe que verdaderamente era alérgica al langostino, ¿no? Entonces, muchas personas no saben y puede ocurrir algo muy interesante. Por ejemplo, ustedes dicen, hermana, yo toda mi vida he comido chocolate y nunca me ha hecho mal el chocolate. Pero llega un punto en el que el cuerpo a veces considera que el chocolate no es apto para ustedes y pueden hacer alergia. ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero decirles de que no siempre pueden ser alérgicos a una comida o a un producto desde que fueron pequeños. Las alergias también pueden aparecer conforme ustedes van creciendo, van desarrollándose. Así que mucho cuidado con lo que a veces puedan ingerir. Si son cosas nuevas, lo recomendable para saber si somos alérgicas es tocarlo con la punta de la lengua, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros lo tocamos, la punta de la lengua es lo más sensible en la boca que tenemos. Si nuestra lengua sentimos que nos pica o que se hincha, se inflama un poquito, quiere decir que somos alérgicos, ¿no? Entonces, si es que no somos alérgicos, amén, y seguimos comiendo y degustando ese delicioso plato, como la causa rellena que comió ayer nuestro amigo Andrés. Muy bien, chicos, ¿no? Como ya habíamos visto, si es una persona, en el caso anterior habíamos visto una persona que tuvo un shock por baja de sangre, por baja de volumen de sangre. Y dijimos que la colocamos acostada, le subimos los pies 30 centímetros. Pero esta persona que ya tiene un shock anafiláctico, ¿qué quiere decir? Que no puede respirar posiblemente. Hay personas que están comiendo y empiezan, ¿no? ¿Y qué hace cuando una persona no puede respirar? Se desespera, ¿no? ¿Alguna vez se han atorado ustedes con algo, muchachos? Sí, ¿Alguna vez? Sí, ¿Con qué te atoraste, Dieguito? con una espina de pescado. Sí, ¿no? ¿Y uno qué hace? ¡Ah! Se desespera y dice, mamá, no, se me quedó atorado ahí el hueso. Y uno, a También con pesar el de que ya el pellejito hueso, del pollo. ya ves, también, ¿no? Yo Entonces, también como la de pescado. con el pescado, creo que todos hemos sido víctimas del pescado, ¿no? Incluso la espina Entonces, se me fue al diente. ya pasó, pasó. Se clavó al diente. Uy, ese es más doloroso porque en la encía también duele. No, pero no Muy lo bien, sentí nada. muy bien, tiene un buen sistema inmunológico. Entonces, chicos, ¿qué debemos recordar cuando hay un shock anafiláctico? Cuando la persona, recordemos que siempre vamos a llamar a emergencia, obligado. Siempre llamamos a emergencia cuando alguien se está ahogando, ¿ya? Entonces, automáticamente nosotros al ver a la persona que se está ahogando, ¿qué debemos de hacer? Tranquilizarla, hacer que esta persona guarde la calma, porque mientras más se pone desesperada, más rápidamente va a perder el oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a respirar así, y
y sus pulmones no se irrigan con naturalidad, su cerebro tampoco. Entonces debemos de hacer que se calme. ¿Para qué? Para que respire y bote, ¿no? Entonces debemos de tranquilizarla. De repente, para tranquilizarla podemos decirle: señor, yo tengo conocimiento sobre esto, cálmese, necesito que se calme. ¿Por qué? Porque así ustedes van a ganar la confianza de la persona que se está ahogando, ¿no? Porque nadie va a un doctor que no sea bueno. Cuando nos enfermamos queremos ir no al doctor más caro, sino al doctor que sabe más, ¿no? Entonces, ¿qué debemos decirle a la persona? Señor, conserve la calma, yo tengo conocimiento de esto, ¿no? Tranquilo. ¿Para qué? Para que la persona tal vez con esto se calme. Ahora, ¿qué debemos hacer? Revisar sus vías respiratorias, ¿no? De repente, señora, a ver, cálmese, trate de respirar, ¿no? A ver, inhale, exhale, ya si la persona está respirando bien, eso es una buena indicación, ¿no? ¿Qué más? Hacer que abra la boca, ver si verdaderamente está que se le cierran las vías respiratorias, porque puede que se le estén cerrando las vías respiratorias, ¿no? Por la alergia. A mí no me pasó porque yo no tragué el langostino, sino posiblemente sí se me cerraban las vías respiratorias. Entonces, eso debemos de verificar. A veces la lengua se hincha, o si no, al abrir la boca, la persona se va a ver que acá se está inflamando, ¿no? Ahora, eso debemos de tener mucho en cuenta, ¿no? Y hacer que la persona no hable mucho, pero que sí, señor, vaya respirando. Inhale, exhale, ¿no? Si siente que no puede respirar muy bien, levante la mano, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros estemos pendientes de su evolución como por el accidente. Mientras eso, debemos de tener en cuenta con qué se atoró, ¿no? Señor, conversar, señor, ¿con qué se atoró? ¿No? Entonces, si fue con una espina, rápidamente eso vamos a poder sacarlo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si se atoró de repente un niño con una pelota? ¿Qué pasó si se atoró, pues, de repente con con una tapa de un lapicero? ¿No? Que puede ocurrir, porque a veces, y no solo los niños, nosotros también a veces tenemos la tapa del lapicero en la boca, ¿no? Y en una de esas, te lo tragaste, ¿no? Entonces, ante esa situación, nosotros debemos de ser conscientes de qué es lo que hizo que ocurriera el accidente, ¿no? Ahora, debemos de tener en cuenta también qué fue lo que esta persona comió en el caso de ser una alergia, ¿no? ¿Qué estuvo comiendo? ¿Qué hay en la mesa? Para contra eso, ir. Ahora, nosotros no recetamos pastillas, no recetamos medicamentos, chicos, ¿ah? Por ejemplo, yo soy alérgica y yo sé qué pastilla me hace bien, ¿no? Pero yo solo soy alérgica a algunas cosas. ¿Qué pasaría si esa persona a la que ustedes le recetan la pastilla que yo tomo, ¿no? Es alérgico a la penicilina? Lo maté. ¿Por qué? Porque es alérgico a otra cosa, ¿no? Entonces, en nosotros no está sanar a la persona, simplemente está en darle el primer auxilio, la ayuda inmediata para mantener la vida de esta persona. Ya, chicos, nada más. ¿Qué pasaría si la alergia que se está ocasionando es porque te picó un insecto? Si te picó una abeja o una avispa, por ejemplo, mi mamá es alérgica a las abejas, ¿no? Normalmente yo he visto que cuando a ti te pica una abeja, te pica y se hace rojito nada más y te sacas la ponzoña y queda. Mi mamá le picó una abeja y se le hinchó todo el brazo, y ese brazo quemaba, parecía que era no sé, la de Thor, así un brazazo se le hizo, ¿no? Y tuvo que ir al hospital. Ahora, ¿qué necesitamos, no? Para sacar una ponzoña de una picadura de abeja. Nunca usemos pinzas, ¿no? Porque lo primero que te dice la mamá, ¿qué es? Trae una aguja o trae una pinza para sacarlo.
¿no? ¿Por qué no podemos usar pinzas? Porque el taquito que tiene la abeja o la avispa cuando va a picar, se queda ahí paradito, pero con la pinza, con la punta, ¿qué podemos hacer? Es romper la ponzoña. Y si la rompemos, va a quedar el veneno dentro del brazo o del dedo o de la zona en donde nos haya picado el animal, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice que debemos hacer? Es tratar nosotros de qué, de repente con el dedo a los costados, hacer de que la ponzoña sola vaya saliendo. Si es que no tenemos la habilidad, es mejor no tocarla, no agregarle agua, no agregarle alcohol, no agregarle limón, sino simplemente llamar a emergencia para que pueda ir al lugar más cercano. ¿Qué pasaría, chicos, si es que la alergia ocurre por una serpiente? Ahí sí, automáticamente, rápido al hospital más cercano, porque no vamos a poder salvar a una persona así. ¿Qué tenemos que hacer? Que esta persona no camine ni corra, porque mientras más rápido camine, mientras más se agite, el veneno va a irrigar más rápido su sistema, ¿ya? Y si tenemos la posibilidad de matar al animal, lo matamos y vamos con el paciente al mismo hospital. ¿Por qué? Porque el hospital, al saber la serpiente que la picó, va a poder darle el antídoto correcto. ¿Ya, chicos? Eso es algo que debemos de tener muy en claro. Aquí vamos a ver un punto más, ¿ya? Y ya luego estaremos continuando, porque ya va a ser 8:30. Y bueno, pues da hambrecita también. Pues todavía no sé. Muy bien, chicos. Aquí vamos a aprender algo que es muy importante para cada uno de nosotros, ¿no? Y se llama la maniobra de Helmich. ¿Cuándo la usamos? Cuando una persona se está atorando, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser con comida. Recordemos que el anterior no era un atoro, sino era un shock anafiláctico porque no podía respirar o por una alergia o por una picadura de algún animal. Esto es cuando uno se atora netamente o con comida o con un objeto y te impide respirar. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos de mantener la calma de esta persona, hacer que se tranquilice. Siempre es importante esto, que la persona a la que vamos a auxiliar esté calmada. Ahora, yo por acá tengo, no tengo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La persona que esté prácticamente atorándose o ahogándose, nosotros vamos a colocar nuestras manos. Va a depender mucho de quién es zurdo o quién es diestro, ¿ya? Porque si yo tengo mi mano derecha, esta es la mano que me va a ayudar a empujar, ¿ya? Entonces, yo más o menos, si es una mujer, o bueno, en el caso de una mujer, ¿no? Por el hecho de que tiene el busto, tenemos que tener cuidado, que debemos de estar acá, en la parte de lo que es el diafragma. ¿Qué quiere decir? Debajo del esternón. Porque si le damos aquí en medio, en el esternón, podemos romper el esternón. Y recordemos que el corazón no se encuentra a mi izquierda, ¿no? El corazón se encuentra acá, debajo del esternón. ¿Por qué decimos que el corazón está más a la izquierda? Porque ligeramente un pedacito está de este lado, ¿no? Por eso es que se dice que el corazón más va para la izquierda, pero en sí está debajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Colocamos nuestras manos, en mi caso, como yo soy derecha, mi mano izquierda en puño, ¿ya? Mi otra mano sobre esta. ¿Y qué hago? A la persona que le voy a ayudar, le voy a colocar mis manos por detrás. ¿Qué quiere decir? Que yo la voy a colocar, vamos a ver, ¿no? Si esta es la persona que se está ahogando, yo le voy a, esta persona está así, mis manos van
por debajo de él, ¿ya? Y yo coloco de esta manera, ¿no? Así, ¿ya? De esta manera. Ahora, para generar la fuerza que yo necesito es, coloco la mano, coloco el puño, mi mano, ¿qué hago? Empujo hacia adentro y luego subo, ¿no? Pero tiene que ser fuerte. ¿Para qué? Para que la persona bote lo que la estuvo ahogando, ¿no? Entonces, repetimos, ¿no? Yo coloco hacia adentro y hacia arriba. Y esto le va a ayudar a la persona a que pueda expulsar lo que la estuvo ahogando. Ahora, recordemos, esta maniobra se llama la maniobra de Helmich, ¿ya? Así se llamó la persona que la utilizó y que la descubrió. Ahora, si a la primera vez la persona no pudo botar el objeto que tenía, no entren ustedes tampoco en pánico. Pueden volver a hacerla hasta que la persona llegue a expulsar lo que ha tenido, ¿ya? Lo que ha tenido en la garganta. Pero sí, lo que debemos de recordar acá es que nosotros debemos de hacerlo fuerte, no con miedo, porque si ustedes tienen miedo y solamente lo hacen y ahí no va a botar nada. Ahora, algo más que debo hacerles recordar es que esta maniobra no siempre se puede utilizar en todas las personas, no, ¿ya? Porque esta maniobra se puede utilizar en los adultos, se puede utilizar en los niños, pero en los bebés se utiliza de otra manera, ¿ya? Dependiendo del tamaño que sea del tamaño de la edad que tenga la persona, es que la que se puede usar. Más adelante les voy a enseñar cómo se hace en un bebito, ¿no? Que normalmente el bebé cuando necesita que se le haga un Helmich, ¿no? ¿Qué se le hace? Se lo coloca ahí en el brazo y en el brazo en sí más dominante, ¿no? Porque si yo con mi mano derecha puedo cargar más peso, yo lo tengo que poner en la derecha, porque si lo pongo en la izquierda, se me cae el niño de cabeza. ¿Por qué de cabeza? Porque el niño va a estar con la cabeza ahí, ¿no? Mi mano tiene que estar cubriendo el pecho y el cachete. Coloco de una manera así en diagonal hacia adelante y le doy palmaditas en la espalda. ¿Para qué? Para que pueda botar lo que tiene en la garganta. ¿Ya, chicos? Entonces, es algo que nosotros debemos de recordar, que en los bebés no aplica el Helmich. ¿Por qué? Porque tienen todavía su organismo está en proceso de desarrollo, ¿no? Sus huesitos no están duros, no están fuertes como los de un adulto. Y podemos de repente romper costilla, romper esternón, y al hacer eso podemos perforar pulmones o corazón. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Como ya les había dicho, los primeros auxilios, ¿no? Bueno, acá no, solamente este Dieguito que tiene un poquito más acerca del conocimiento del intermedio, pero como ya les decía en la definición, ¿no? El objetivo principal es conservar la vida, ya evitar que se complique. Entonces, eso debemos de recordar siempre ante un peligro, que nosotros no vamos a sanar a la persona, que nosotros no podemos dar medicamentos, sino que debemos de conservar la vida de una persona. Y los primeros auxilios, cuando están bien hechos, ayudan muchas veces a personas que de repente iban a morir, las mantuvieron sanas y salvas. Muy importante es el primer auxilio que se le da a una persona, porque esto muchas veces ayuda a los paramédicos al momento que llegan, ¿no? Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esto y dar un buen primer auxilio a las personas que más lo están necesitando. Como les digo, son pasos que nosotros debemos de practicar y tener en la mente, ¿no? Tener en la mente.
para que luego podamos realizarlos, ¿no? Debemos algo que podemos tener en cuenta y nos puede ser útil. No solo en la calle, también puede ser en el colegio o puede ser en la casa, ¿no? Y si de repente nosotros no podemos hacerlo, podemos decirle a alguien que eso es lo que puede realizar. Muy bien, chicos. Entonces, por ahora hasta ahí hemos llegado. Ya su instructor me dirá el día que todos puedan estar nuevamente, ¿no? Y de repente si nos podemos reunir a las 7 o 7:30 en punto, empezar, para poder sacarle más provecho al tiempo. ¿Ya, chicos?